Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Citología, Ciencia y Arte. Yo soy la licenciada en Bioanálisis y citotecnóloga Elizabeth García y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la morfología en muestras citológicas cervicovaginales y de mama. Iniciando con las muestras cervicovaginales. Vamos a hablar principalmente de las células epiteliales que podemos observar en este tipo de muestras, entre las que destacan las células planas, las cuales provienen del epitelio plano estratificado no queratinizado de la vagina y exocervix. Las células endocervicales provienen del epitelio cilíndrico simple ciliado del endocervix y las células de metaplasia provienen de la zona de transformación. Esta zona de transformación no es más que la unión entre el epitelio plano estratificado no queratinizado del exocervix con el epitelio cilíndrico simple ciliado del endocervix. Justo en esta zona se van a formar las células de metaplasia, que no son más que células de resistencia y tienen características particulares, que ya veremos más adelante. Iniciando con las células planas. Las células planas de dicho epitelio se van a diferenciar según la capa que ocupen y de esta forma las vamos a poder identificar en la citología. Entonces, comenzando desde la parte más externa hacia la parte más interna del epitelio, la primera capa va a ser la capa de células superficiales. Seguidas a estas están las células intermedias maduras. Por debajo de ellas están las células intermedias inmaduras. Debajo de estas están las células parabasales y la primera línea de células que están en directa relación con la lámina basal van a ser las células basales. Citológicamente, solo vamos a poder observar las células superficiales, intermedias y parabasales, ya que las células basales dan origen a todas estas otras células, por lo que en condiciones normales ellas no deben descamarse del epitelio. Entonces, ¿en qué condiciones podemos observar células superficiales y células intermedias? En aquellos casos en donde hay acción estrogénica presente. Es decir, un ejemplo de esto serían las mujeres que tienen un ciclo menstrual normal, o mujeres que tomen anticonceptivos orales, o terapias con estrógenos. En el caso de las células parabasales, en condiciones normales solo las vamos a observar cuando existe una baja acción de los estrógenos. Es decir, un ejemplo de esto sería el caso de las niñas que aún no han tenido su menarquia o en el caso de las mujeres menopáusicas. Entonces, las células planas, como les dije, las primeras que se van a descamar van a ser las células superficiales, que son estas que tenemos en la imagen. Estas células, las características son que presentan un citoplasma amplio de forma poliédrica o poligonal con un núcleo central muy pequeño. Estas células superficiales con las coloraciones de Papa Nicolau, que es la coloración de rutina en las muestras cervicovaginales, se van a teñir de color rosado, a diferencia de las células intermedias, que son las que tenemos en esta imagen, en donde el citoplasma de igual forma va a ser poliédrico o poligonal y el núcleo también va a ser central, pero el citoplasma se va a teñir de color azul. Y el núcleo va a ser ligeramente más agrandado que el de las células superficiales. Otro detalle a destacar de las células intermedias es que estas pueden presentar o se pueden observar, como vemos en esta imagen, pequeñas vacuolas en su citoplasma y estas vacuolas van a ser de glucógeno. Este glucógeno sirve de alimento para los bacilos que forman parte de la flora normal de la vagina. En el caso de las superficiales, en algunas ocasiones se pueden observar en su citoplasma unos pequeños gránulos de color rosado muy densos que corresponden a gránulos de queratohialina. En relación a las células endocervicales, estas son células cilíndricas, son mucho más pequeñas que las células planas, su forma obviamente es muy distinta porque es cilíndrica y su núcleo es basal, es decir, se ubica hacia la parte baja de la célula. En el ápice de dicha célula se van a encontrar pequeños cilios, como podemos observar en esta célula que está aquí. Aquí se ven pequeños cilios que forman parte de estas células. Sin embargo, en la mayoría de las muestras cervicovaginales, estos cilios generalmente se pierden y es difícil de observarlos, por lo que tenemos que fijarnos en la morfología celular para lograr su identificación.
que como ya dije son cilíndricas con núcleo basal. Su citoplasma puede estar vacuolado o generalmente está vacuolado, puede tener una gran vacuola como vemos en este caso o pequeñas vacuolas, ya que estas son células que van a secretar el moco del tracto vaginal. Ellas se pueden disponer en empalizadas, que es lo que conocemos cuando están las células una al ladito de la otra, como en este caso, o en panal de abeja, como vemos en esta imagen. Cuando se encuentran en panal de abeja o en empalizada, es muy importante destacar en condiciones normales, las células van a tener bordes celulares muy bien definidos, donde vemos el contorno celular demarcando una célula y separándola de la otra, como vemos aquí en la imagen. En los casos cuando se están en panal de abeja las células que están en el centro de ese gran grupo, el núcleo suele verse central. Sin embargo, si nos vamos a la periferia de estas placas, vamos a ver que las células que están hacia los bordes de la placa, sus núcleos son basales. Eso en caso de que tengamos grandes placas y quizás nos confundan y no sepamos si se tratan de células planas o tengamos alguna duda, siempre ver los contornos celulares y siempre irnos hacia los bordes de las placas para lograr ver hacia dónde se ubica ese núcleo celular. Además de ver que el citoplasma es mucho más claro y es vacuolado, a diferencia de las células planas, que su citoplasma es mucho más homogéneo y generalmente no suele presentar vacuolas tan grandes. En el caso de las células de metaplasia, ellas, la principal diferencia es que su citoplasma es bastante denso. Entonces, esa va a ser la diferencia en relación al compararlas tanto con las endocervicales como las células planas. Va a ser que el citoplasma es muy denso, es decir, se tiñe muy fuertemente con los colorantes de Papa Nicolau o con cualquier coloración que hagamos, de igual manera su citoplasma se va a teñir fuertemente. Además, las células de metaplasia también se clasifican en células de metaplasia madura e inmadura. Las células de metaplasia inmaduras son como las que estamos viendo aquí en este grupo de células y ellas son células que emiten pequeñas prolongaciones que son llamadas puentes intercelulares, que son pequeñas elongaciones que pareciera conectar una célula con la otra como estamos observando aquí y como podemos ver en este lado. Aquí en la imagen de arriba también vemos estas elongaciones en mayor aumento. En ese caso, cuando tienen esas prolongaciones o puentes citoplasmáticos o intercelulares, son llamadas células de metaplasia inmadura. Cuando son redondeadas, como en la célula que estamos viendo aquí, son células de metaplasia madura. En condiciones normales, ellas no deberían presentar vacuolas, pero cuando hay cambios degenerativos, como en esta imagen, pudieran presentar vacuolas en su citoplasma. El núcleo es central y lo característico y lo más importante es el citoplasma denso. Y otras células que no mencionamos en las células planas son las células parabasales, que como les dije, se ven en aquellos casos en donde hay baja acción estrogénica y por esto no hay maduración del epitelio. Entonces vamos a poder ver las células parabasales. Este es un caso de un frotis atrófico de una mujer menopáusica en donde vemos células redondeadas de núcleo central. Su citoplasma no es denso como vimos en las células de metaplasia, por lo que el citoplasma es homogéneo pero mucho más pálido o más clarito. Entonces, estas células redondeadas con núcleos centrales van a ser células parabasales. En condiciones normales, ellas, cuando es casos de los procesos de atrofia, pueden presentar vacuolas, como estamos viendo en estas imágenes. Y muchas veces estas vacuolas nos pueden causar confusiones en el momento del diagnóstico. Entonces, pues debemos estar muy claros que en el caso de las atrofias, las células parabasales pueden estar degeneradas y por eso presentan estas vacuolas. Y evitarlas confundir con otros tipos celulares como los histiocitos, que recordemos que los histiocitos sí son células vacuoladas, pero en primer lugar no son células epiteliales y sus núcleos no son centrales. Generalmente el núcleo del histiocito es excéntrico y de forma arriñonada. Entonces, para evitar confusiones con estas células parabasales vacuoladas y no confundirlas con histiocitos, siempre observar el núcleo. Si el núcleo es redondeado,
y el núcleo está central, son células parabasales. Además que los histocitos pueden presentar también varios núcleos. Entonces siempre dentro de esos varios núcleos que puede tener ese histocito debemos buscar, aunque sea un núcleo, va a ser arriñonado. Y nos va a permitir diferenciarlo de otros tipos celulares. Coméntanos en los comentarios, dinos si te gustaría que conversáramos y mostráramos imágenes sobre los histocitos y cómo diferenciarlos de otros tipos celulares, ya que en las muestras cervicovaginales muchas veces estos histocitos multinucleados nos pueden confundir y llevarnos a hacer diagnósticos hasta de casos positivos cuando no lo son, cuando simplemente son histocitos multinucleados. Si te interesa este tema, coméntanos y lo presentaremos en una próxima oportunidad. En las muestras de mama. Las muestras de mama hablaremos sobre las células ductales, los histocitos y las células de metaplasia apocrina. Las células ductales provienen de los ductos de la mama y estas son células que vienen de un epitelio cúbico bajo cuyo citoplasma es clarito y homogéneo y su núcleo es central. En este caso, vemos una placa de células ductales. Esto es un diagnóstico de un fibroadenoma. Y si vemos hacia los bordes de esta placa, vemos que el núcleo es central. Son células con un núcleo bastante prominente y un escaso citoplasma porque son células cúbicas. En esta imagen vemos que las células también de estas células ductales se pueden disponer en pseudopapilas o papilas. Y cómo saber identificar cuando es una pseudopapila o papila, porque el borde de ese grupo de células va a ser redondeado. Si comparamos con la imagen de arriba, vemos que no existen células que parezcan estar escapando de la placa, como en este caso, que si vemos células que están aquí como queriendo escaparse de este grupo celular. Y además el núcleo central, sabemos que ya por ahí nos ayuda a identificar que son células ductales y su citoplasma, que es bastante clarito, o sea, no se tiñe tan fuerte. Las células de metaplasia apocrina son células que siempre vamos a encontrarlas en grupos. Es muy poco probable que encontremos una sola célula de metaplasia en toda la lámina o en todo el extendido. Siempre van a estar en grupos de 6 o más células. Y el núcleo generalmente es central y la principal diferencia, al igual que todas las células de metaplasia de cualquier tejido que estemos viendo, va a ser el citoplasma denso. Eso es característico de cualquier célula de metaplasia en cualquier tejido. Entonces, si comparamos con las células ductales, que su citoplasma es bastante claro, con las células de metaplasia vemos que el citoplasma es muy oscuro, muy rosado en este caso porque se coloreó con hematoxilina eosina. Y además el citoplasma es mucho más abundante. Aquí también tenemos otra placa de células de metaplasia apocrina en donde vemos su citoplasma bastante denso y los núcleos, bueno, en este caso están sobrepuestos por el efecto del extendido, pero igual vemos en algunos lugares podemos ver que el núcleo es central. Y los histocitos. En el caso de las mamas es muy importante identificar las características de los histocitos, ya que esto nos va a permitir emitir ciertos diagnósticos, sobre todo en las secreciones. Entonces, en el caso de cuando tenemos histocitos que son llamados microvacuolados, son aquellos cuyo citoplasma tienen pequeñas vacuolas que parecen espuma, que cuando lo vemos al microscopio parece como si fuera espuma que tuviera en su citoplasma. Y además, si estos histocitos son binucleados, como el que vemos aquí, o son multinucleados, como la gran mayoría de los que estamos observando en la imagen, ya eso nos permite diagnosticar una ectasia ductal. Entonces, una ectasia ductal se diagnostica con histocitos microvacuolados, bi o multinucleados, a diferencia de los otros histocitos que podemos observar, que son histocitos macrovacuolados, porque las vacuolas que tienen en su citoplasma son bastante grandes, y mononucleados, siempre van a tener un solo núcleo. Este tipo de histocitos es característico de las galactorreas. Entonces, histocitos macrovacuolado mononucleado, galactorreas. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale a suscribirte y dale like. Y síguenos en el Instagram de @citología, ciencia y arte.
Esperamos tus comentarios y dinos qué otros temas te interesarían saber acerca de la citología.